Kacharya Astottar Satchri Srimad Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Garanta Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Shri Gauranitai Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Chandra Ki Jai. Shri Shri Lakshmi Nrisimha Deva Ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Shri Guru y Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Satsvaruptas Goswami Niti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Mudiraye. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto séptimo, capítulo sexto. Prahlada instruye a sus compañeros demonios. Estamos en el verso número 25. Tushte chatatra kimalapya mananta adye. Kim tair gunadyati karat ihayes vasitaha. Dharma daya kimagunena chakamshitena. Saram yusham charanayor upagayatam naha. Tushte chatatra kimalapya mananta adye. Kim tair gunadyati karat ihayes vasitaha. Dharma daya kimagunena chakamshitena. Saram yusham charanayor upagayatam naha. Tushte chatatra kimalapya mananta adye. Kim tair gunadyati karati hayes vasitaha. Dharma daya kimagunena chakamshitena. Saram yusham charanayor upagayatam naha. Tushte chatatra kinalavyanananta. Chatatra kimalapya manantadye. Kintai guna vyatikaran ihayes vasilam. Kintair guna vyatikarat ihayes vasita. Dharma dayam kanagunena chakamshitena. Dharma daya kimagunena chakamshitena. Saranjusam charanayor
upagaya tanna. Saram yusham charanayor upagaya tamna. Tushte chatatra kimalabhyamanantadye. Tushte chatatra kimalabhya manantadye. Kim tairduga vyatikaradhihaye svasiddha. Kintai gunavyati ihayesva siddha. Dharmadaya kimagunena cha kanchitena. Dharmadaya kimagunena chakamshitena. Saram jusham charanayor upagayatam naha. Saram yusham charanayor upagayatam naha. Tushte chatatra kimadavya nanantavye. Tushte chatatra kimalabhya manantadye. Kintai gunavita karati haye swasida. Kintai gunavyati ihayesva siddha. Dharmada yokina gunena chakankisena. Dharmadaya kimagunena chakamshitena. Saran yusan chataran yor upagan yatamna. Saran yusan chataran yor upagan yatamna. Tushte shatatra kinalambya nanantahadye. Tushte chatatra kimalabhya nanantahadye. Kintai gunavyati karad ihaye swasida. Kintai gunavyati ihayesva siddha. Dharmadaya kimagunena shakam shitena. Dharmadaya kimagunena chakamshitena. Saram yushan shanaya charanayor upagayantam naha. Saram yusham charanayor upagayatam naha. Traducción y significado por su divina gracia, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tushte, cuando estás satisfecho. Cha, también. Tatra, eso. Kim, que. Alapyam, que no se pueda obtener. Anante, la suprema personalidad de Dios. Adye, la fuente original de todo. La causa de todas las causas. Kim, qué necesidad. Tai, con ellos. Gunavyati karat, debido a las acciones de las modalidades de la naturaleza material. Iha, en este mundo. Ye, que. Svasita, obtenidos de modo natural. Dharma Adaya, los tres principios del progreso material. Es decir, la religión, el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos. Kim, ¿qué necesidad? Agunena, con liberación en el Supremo. Cha, y. Kamshitena, deseada. Saram, esencia. Yusham, saborear. Charanayo, de los dos pies de loto del Señor. Upagayatam, que glorificamos las cualidades del Señor. Naha, de nosotros.
Nada hay que no puedan obtener los devotos que han satisfecho a la Suprema Personalidad de Dios, que es la causa de todas las causas, la fuente original de todo. El Señor es el receptáculo de ilimitadas cualidades espirituales. Los objetivos de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación pueden obtenerse de modo natural bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza. Así pues, ¿qué sentido pueden tener esos principios para los devotos que son trascendentales a las modalidades de la naturaleza material? Los devotos siempre glorificamos los pies de loto del Señor y por lo tanto no vemos la necesidad de pedir nada en relación con los principios de Dharma, Artha, Kama y Moksha. Si queréis repetir, nada hay que no puedan obtener los devotos que han satisfecho a la Suprema Personalidad de Dios, que es la causa de todas las causas, la fuente original de todo. El Señor es el receptáculo de ilimitadas cualidades espirituales. Los objetivos de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación pueden obtenerse de modo natural bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza. Así pues, ¿qué sentido pueden tener esos principios para los devotos que son trascendentales a las modalidades de la naturaleza material? Los devotos siempre glorificamos los pies de loto del Señor y por lo tanto no vemos la necesidad de pedir nada en relación con los principios de Dharma, Artha, Kama y Moksha. Significado: en una civilización avanzada, la gente aspira a ser religiosa, estar bien situada económicamente, dar la máxima satisfacción a los sentidos y por último alcanzar la liberación. Sin embargo, esos objetivos no deben sobreestimarse. De hecho, el devoto no tiene dificultad en alcanzarlos. Bilvamangala Thakur dijo: Muktisvayam mukulitanjali sevatesman dharmartha kama gataya samaya pratiksha. La liberación está siempre esperando a la puerta del devoto, dispuesta a cumplir sus órdenes. El progreso material en el campo de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación están simplemente esperando a que el devoto les dé la oportunidad de servirle.
El devoto está ya establecido en una posición trascendental. Para liberarse no necesita ninguna otra cualidad, como se confirma en el Bhagavad Gita 14:26. Sagunan samatityaitan brahma puyaya kalpate. El devoto es trascendental a las acciones y reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material, pues está situado en el plano del Brahman. Prahlada Maharaj dice, Agunena Chakankshitena, la persona ocupada en el servicio amoroso trascendental de los pies de loto del Señor no necesita nada en relación con Dharma, Artha, Kama o Moksha. El Srimad Bhagavatam es una escritura trascendental. En su comienzo leemos Dharma Projita Kaitavotra. Dharma, Artha, Kama y Moksha son Kaitada, falsos o innecesarios. Las personas Nirmatsaranam, es decir, que son completamente trascendentales a las actividades materiales basadas en las distinciones de mío y tuyo y se ocupan en el servicio. A ver, un segundito que me he perdido aquí. Las personas Nirmatsaranam, es decir, que son completamente trascendentales a las actividades materiales basadas en las distinciones de mío y tuyo y se ocupan en el servicio devocional del Señor, son las verdaderamente aptas para seguir el Bhagavata Dharma, Dharman Bhagavatam Iha. Debido a que son Nirmatsara, libres de la envidia, quieren transformar en devotos a todos los demás, incluso a sus enemigos. En relación con esto, Srila Madhvacharya señala, Kankshate mokshagam api sukham, na kangshato yatha. Los devotos no desean ninguna felicidad material, ni siquiera la que se deriva de la liberación. Eso se denomina Anya Bilashita Shunyam Yana Karmadi Anavretam. Los karmis desean felicidad material y los gyanis la liberación. Pero el devoto no desea nada. Está satisfecho con ofrecer servicio amoroso trascendental a los pies del loto del Señor y glorificarle en todas partes mediante la prédica, que es su vida y su alma. Tushte chakatra kimalapyam anantadye kintairguna vyatikarat igayesvasita dharmadaya kimagunena chakamshitena saram yusham charanayor upagayatam naha. Nada hay que no puedan obtener los devotos que han satisfecho a la suprema personalidad de Dios, que es la causa de todas las causas, la fuente original de todo. El Señor es el receptáculo de ilimitadas cualidades espirituales. Los objetivos de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación pueden obtenerse de modo natural bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza. Así pues, ¿qué sentido pueden tener esos principios
para los devotos que son trascendentales de las modalidades de la naturaleza material, los devotos siempre glorificamos los pies de loto del Señor y por lo tanto no vemos la necesidad de pedir nada en relación con los principios de Dharma, Artha, Kama y Moksha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramanandamadhavam Shri Chaitanyamishvaram Om Akyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahavana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahavana Lalita Shri Vishakambitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripride Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You didn't find translator, it's fine. You didn't find a translator. ¿Alguien puede traducir? Could you translate for them, for these two devotees? He already left one, but I'm here. Sitting in the back a little bit. I'll speak not too fast, so whatever you can translate will be better for him than nothing. Thank you. Nos está hablando Prahlada Maharaj, que es uno de los 12 Mahayanas. Los Mahayanas son autoridades prominentes en el Bhagavata Dharma o el servicio devocional puro a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es el Sanatana Dharma o la religión eterna del alma, la posición constitucional del ser. Y nos está explicando que el servicio devocional, tal como él lo vive, porque él lo que está hablando, lo está hablando por experiencia personal, y la prueba de ello es la forma en que respondió a los problemas que experimentó. Prahlada Maharaj experimentó la forma más severa de maltrato infantil. Él era un niño prodigio porque podía recordar las instrucciones que había recibido de su maestro espiritual en el vientre de su madre. Narada Muni dio instrucciones acerca del servicio devocional y él pudo recordarlas y experimentarlas ya desde pequeñito.
Y eso le llevó a que su padre, Hiranyakashipu, que fue el más grande asura, demonio de todos los tiempos, trató de matarlo o pedir que lo mataran en repetidas ocasiones. Así que experimentó el tipo más severo de maltrato infantil. Sin embargo, su conexión con Krishna era tan intensa y tan natural que pudo trascender lo que normalmente hubiera experimentado una persona normal, digamos. Normalmente alguien hubiera experimentado estrés, lo que llaman, en la ciencia moderna se le llama estrés post-traumático, que básicamente significa que algo que nos ha impactado muchísimo, cuando vemos una situación que nos recuerda eso, sentimos lo mismo que sentíamos, por ejemplo, cuando éramos agredidos. Alguien nos agredió en un contexto determinado y cuando vemos algo que nos recuerda dicha agresión, nos ponemos nerviosos. Es parte del condicionamiento del cuerpo material. Srila Prabhupada dio el ejemplo de una vaca que experimentó un incendio en el pajar, en el establo, y que cada vez que veía algo de color del fuego, color rojizo o anaranjado, la vaca entraba en pánico. Esa es la condición natural de las almas que estamos corporificadas y condicionadas. Sin embargo, Prahlada Maharaj tenía tanto contacto con Krishna que era capaz de fijar la mente en Krishna incluso en las situaciones más extremas. Esto es algo que no podemos imitar artificialmente, pero sí que conforme nos acerquemos más al despertar de nuestro estado natural de conciencia, la conciencia de Krishna, proporcionalmente sí que podremos ser más inmunes a los problemas de la vida en este mundo. En esta vida siempre existen problemas, ¿verdad? Es algo, prácticamente hablando, inevitable, porque es la naturaleza de la materia. La materia se manifiesta y tiene un crecimiento, un desarrollo, se sostiene un poco, genera algunos subproductos, algunos efectos, y luego se va deteriorando y desaparece. Desaparece o se transforma. Se transforma, parece que desaparece, pero se transforma en otra cosa distinta. Como por ejemplo, si a una madera se le prende fuego, se transforma en cenizas. La madera como tal ha desaparecido o parece desaparecer, pero sigue existiendo, se ha transformado en cenizas, en algo distinto. Así que, y en el verso de hoy, Prahlada Maharaj está subrayando la importancia de complacer a Krishna. Y este es un principio que se nos enseña
a lo largo de todo el Srimad Bhagavatam, que conviene que llevemos a cabo nuestros deberes prescritos para la satisfacción de Krishna. Normalmente en el mundo material tenemos la tendencia a cumplir con nuestras obligaciones buscando la complacencia personal de los sentidos. Y esto lo explica aquí con la palabra Dharmadaya. Dharmadaya se refiere a los 4 objetivos convencionales de la vida civilizada. Prabhupada dice al principio del significado, si os habéis fijado, dice, en una civilización avanzada, la gente aspira a ser religiosa, estar bien situada económicamente, dar la máxima satisfacción a los sentidos y, por último, alcanzar la liberación. Estos son los 4 objetivos de la vida humana que se enseñan de forma gradual en la civilización védica. Por eso habla de una civilización avanzada. Se habla también de la civilización aria. La civilización aria significa aquella civilización que conoce el valor superior de la vida. Y por lo general, en la civilización védica, esto se busca de una forma gradual. Comportamiento religioso, dharma, también significa ético, moral, un comportamiento que sea aceptable en una sociedad educada, una sociedad culta. Artha, prosperidad material cuando vivimos en armonía con la madre naturaleza y con Dios, que es el Padre. Entonces, de forma natural, recibimos lo que necesitamos, prosperidad económica. Eso nos permite, kama, complacer los sentidos, disfrutar de la vida de una forma ordenada, de una forma en armonía con las leyes naturales, universales. Y finalmente, después de haber cumplido con todo eso, moksha, la búsqueda de la liberación del ciclo de nacimientos y muertes. Sin embargo, Prahlada Maharaj dice que la relación con el ilimitado, Ananta, al que el Señor se le llama el ilimitado, Ananta Adye, significa el ilimitado, que es el origen de todo. Govindam Adi Purusham, Adye, Adi, el primero. Todo lo que existe, existe por su misericordia. De no ser por Él, nosotros no existiríamos. Existimos porque somos parte de Él. Él es el origen de todo. Y nosotros somos sus partes infinitesimales. Srila Prabhupada utiliza frecuentemente esa expresión, habla del infinito y nosotros somos infinitesimales. El infinito significa ananta, el ilimitado. Infinitesimales significa que somos chispas del ilimitado. Cuando actuamos separadamente de Él, nuestra conciencia original, se le llama también Chaitanya. Chaitanya se refiere a la conciencia natural de la fuerza viviente o la vida.
la vida real del ser, tiende a extinguirse. Y por eso en la literatura védica, si bien se nos enseña que no morimos, ni nacemos, ni morimos, pero a veces se habla de el asesino del alma. Por ejemplo, en el Shrishopanishad se dice Yeke Chatma Hano Janaha, Atmaha, el asesino del alma. El Ishopanishad dice que el asesino del alma, sea quien sea, tendrá que entrar en los mundos de los infieles, llenos de oscuridad e ignorancia. Eso significa nacer con cuerpos animales, o de insectos, o de plantas en las selvas, en los bosques, o incluso en planetas inferiores, donde se experimentan muchos sufrimientos debido a la desconexión con el infinito, la desconexión con Krishna. Cuando estamos conectados con Krishna, de forma natural experimentamos felicidad trascendental. Y esa felicidad trascendental es Ananta. El Señor es ilimitado, Ananta, y por lo tanto Él da felicidad trascendental ilimitada. Dice Maharaj Rishabhadev cuando instruye a sus hijos: Brahma Saukyam Tuanantam Tapo Divyam Putrakayena Sattvam Yudyat Yasmat Brahma Saukyam Tuanantam, que significa que cuando nos dedicamos a la austeridad divina, ofreciendo todo al Señor para su satisfacción, el resultado es que podemos experimentar felicidad trascendental, Brahma Sukha, la felicidad del Brahman, la felicidad del absoluto, Anantam, de forma ilimitada. También el Vedanta Sutra lo explica, Anandamayo Vyasat, que la naturaleza del Brahman, la naturaleza del Señor Supremo y también de sus partes infinitesimales, es que siempre aspiran a tener mayor ananda, mayor felicidad trascendental. Por eso normalmente las personas en el estado condicionado buscamos el placer material al máximo. Hay personas que son más equilibradas, más comedidas, pero hay personas que se lanzan a las adicciones de formas extremas. Y el motivo de eso es que buscan la felicidad material de forma ilimitada. Es decir, que proyectamos ese deseo natural de Ananda en relación con el ilimitado, en relación con Krishna, lo proyectamos equivocadamente en el cuerpo material y en los objetos que rodean al cuerpo, tratando de encontrar satisfacción en esas condiciones exteriores, que en realidad no tienen nada que ver con nosotros. Prahlada Maharaj, por tanto, está diciendo aquí que para los devotos que se dedican a complacer al ilimitado Señor, esos 4 principios o 4 propósitos materiales, el comportamiento religioso convencional, la prosperidad material, la complacencia de los sentidos
y la búsqueda de la liberación del sufrimiento son inconsecuentes. En realidad, los devotos aspiran solamente a servir los pies de loto del Señor. Y eso lo explica en la última frase del verso. Saram yusham charanayor upagaya tamna. Dice que nosotros, Prahlad Maharaj está hablando de sí mismo y de los Mahayanas que sienten igual que él y que viven con ese estado de conciencia de Krishna completa. Nosotros en realidad solamente aspiramos la esencia que se encuentra en los pies del loto del Señor. No deseamos nada más. Estamos plenamente satisfechos. Por ejemplo, si leemos también en las canciones de las gopis, en el libro de Krishna o en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, las gopis glorifican los pies del loto del Señor repetidamente. Su absorción es total en los pies del loto del Señor. Y explican cómo también grandes personalidades en el universo, como el señor Brahma, también adoran los pies del loto del Señor. Ellas aman tanto a Krishna que están preocupadas porque los tiernos pies del loto de Krishna, cuando sale descalzo a pastar las vacas por los bosques de Vrindavana, que puedan dañarse con los guijarros o con las briznas afiladas de paja seca, que a veces hay ramas secas que pueden pinchar, o algunas astillas que puedan estar por el bosque. Y están preocupadas porque Krishna, los pies del loto de Krishna se dañan. Y ellas meditan en cómo los pies del loto de Krishna purifican incluso a demonios sumamente envidiosos, como la serpiente Kalila, que echaba tanto veneno que todo el río Yamuna quedó contaminado y los habitantes de Vrindavan casi mueren por el veneno de la serpiente. Entonces ellas recuerdan los pies del loto de Krishna que purificaron a la serpiente Kalila y de hecho la echaron para que dejara de contaminar el río sagrado de Krishna, y ellas quieren abrazar los pies del loto de Krishna en su seno con profundo amor y también con una intensidad amorosa que la mayoría no entendemos, ese madhurya rasa, ese amor conyugal de las gopis por Krishna. Pero ellas siempre meditan en los pies del loto de Krishna. También Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando aceptó la orden de vida de renuncia, decía que cantó el verso del Brahmana de Avanti, etam sastaya paratmanishtam adhyasitam purvatamair mahatpi aham tarishyami duranta param tamamukundangri nisheva yaiva, que cruzaré el océano de la existencia material tomando refugio en el servicio a los pies del loto de Krishna, que es conocido como Mukunda, Mukunda Seva, servicio a los pies del loto del Señor, que Él es el que da la liberación. Lo que dice aquí también, dice Prahlada Maharaj, que estas cosas, Dharma, Artha, Kama y Moksha, religiosidad, prosperidad en la vida en este mundo,
complacencia de los sentidos, la buena vida y la liberación vienen por sí solas, sin necesidad de buscarlas, especialmente para los devotos. Y esto viene indicado con la palabra, la última palabra de la segunda línea del verso, Svasita. Svasita quiere decir por su propia perfección. Prabhupada lo traduce de forma natural, obtenidos de modo natural. No es necesario que tengamos que preocuparnos por ellos. Y Krishna promete esto en la Bhagavad Gita. Ananyas chintayanto mam, yechana parupasate, tesham nityapiyuktanam, yogakshemam bahamyaham. Krishna dice que aquellos que me sirven de forma fija, sin distracción a otros asuntos, ananyas chinta, con la mente puesta en mí, no puesta en otra cosa, cualquiera que ésta sea. Aquellos que me sirven de esta manera, yo les llevo todo lo que necesitan y les preservo lo que tienen. Así que no necesitamos, Prahlada Maharaj nos está diciendo, que no necesitamos preocuparnos por Dharma, Artha, Kama y Moksha, porque estos van a venir como Krishna quiera, según los necesitemos, de un modo natural. Ese es el tema principal del verso de hoy. Si queréis ahora hacer algún comentario o alguna pregunta, sois bienvenidos, bienvenidas a hacerlo. Quería hacer una pregunta en relación a... Un momento. Hare Krishna. Quería preguntar en relación a la definición de devoto que se utiliza acá en varias partes de la cita. Por ejemplo, acá dice, los devotos no desean ninguna felicidad material, ni siquiera la que se deriva de la liberación. Entonces yo me preguntaba a qué clase de devoto se refiere, porque después dice, por ejemplo, que los karmis desean felicidad material y los jnanis la liberación. Entonces, hablando de manera muy personal, yo, por ejemplo, sí necesito o deseo felicidad material en distintos aspectos. Sin embargo, por otra parte, también considero que puedo en alguna cualificación de devota. Entonces, ¿se refiere a devotos muy avanzados? Claro, él está amando desde su propia realización. Prahlada Maharaj es un Mahabhagavata. Entonces, para él devoto significa eso. Devoto no desea otra cosa. Desea a Krishna y Krishna le da todo y no tiene que preocuparse por nada. Los que estamos, digamos que no hemos madurado todavía, Srila Prabhupada da el ejemplo por ejemplo, una fruta como el mango. Está el mango verde o el mango maduro. Los dos son mango, pero el mango verde todavía no se puede ofrecer como fruta, pues está verde. A lo mejor se puede hacer pickle con el mango verde. Los cocineros hablan mejor que yo. Entonces, es decir, existen, sí, podemos ser a veces, hay lo que se llaman los sakama bhaktas, es un término que los acharyas han empleado, los devotos que todavía tienen o tenemos deseos propios, y eso solamente es cuestión de tiempo que maduremos.
Es una cuestión que llegará de forma natural. Y el ejemplo de ello llegará de forma natural si practicamos seriamente el proceso, con seriedad y con sinceridad. El ejemplo de ello es Dhruva Maharaj, que era un Sakama Bhakta, era una persona sumamente ambiciosa, queriendo conquistar un reino mayor que el incluso de Brahma, que quería ser lo máximo en el plano material. Sin embargo, porque se dedicó seriamente a seguir las instrucciones de su maestro espiritual Narada Muni, en un tiempo bastante rápido se transformó y al final no deseaba nada material. Entonces es cuestión de madurez. Pero Prahlada Maharaj está hablando desde su propia realización. Hay un dicho, Atmavan Manyate Jagat, que cada uno piensa del mundo según su propia identidad. Como Prahlada Maharaj es un devoto del más alto rango, él ve que los devotos no tienen otros deseos, porque él no tiene otros deseos. Pero en el estado, digamos, que estamos madurando, existe esa categoría de Sakama Bhakta, el devoto que todavía tiene deseos porque no maduró. A veces, si no queremos emplear ese término, decimos, también haciendo un ejercicio de reconocimiento y de humildad, decimos, yo soy un aspirante a devoto, no soy devoto todavía. A veces decimos eso, ¿no? Soy aspirante a sirviente, porque no es tan fácil el servir como Dios manda. Todavía estamos muy identificados con cosas de este mundo. Pero ambas expresiones son correctas. Un devoto que todavía no maduró, el mango verde, y Prabhupada, de hecho, prefirió esa afirmación, hablar de los devotos como cualquiera que se entrega a Krishna, aunque sea una vez, de forma sincera, ya Krishna lo acepta y por lo tanto esa alma se puede decir que es un alma devota de Krishna y solamente es cuestión de tiempo que termine de madurar si nos parece percibir que todavía tiene apegos materiales. Como es la hora, vamos a terminar, es la hora pasada, ¿verdad? Vamos a respetar el horario, luego podemos hablar más. Muchas gracias, Srila Prabhupada ki jai, Granta Raj Srimad Bhagavatam ki